Vale, pues el primer libro que he traído para hoy es un libro que yo lo considero un referente excepcional de la cultura cinematográfica y, como no puede ser de otra manera, es afín a la antropología porque si no, no sería un referente, sería la historia eurocéntrica del cine, ¿no? En este caso no, en este caso es un libro que se llama, es el Atlas Cine, que lo escribe André Labarrère y es fantástico porque, como digo, no solo expone una historia del cine a nivel global, no exclusivamente de la historia conocida por todos de Francia, Estados Unidos y los grandes poderes que han liderado en la industria del entretenimiento, sino también le da margen a todas y cada una de las naciones y los cines nacionales que han surgido a lo largo del siglo XX. De esa manera tenemos pues de todo, ¿no? Hasta cine birmano, tailandés, va por partes del mundo. Muy interesante. Claro, por ejemplo, ahí, ¿no? Asia meridional, pues ahí tiene India, Pakistán, Malayo, Mongolia, sudeste asiático, Asia, y así va todo el mundo. Y no es solo una historia de lo que sucede en esos países, porque hasta ahí sería muy interesante ya, porque te explicaría en una pequeña parte un desarrollo cinematográfico absolutamente desconocido para la mayoría de los que estamos escuchando esta historia, ¿no? Bueno, este igual es más famoso, ¿no? Es cine portugués. Pero bueno, por ejemplo, que cine... Bueno, este también es famoso. Cine... Os voy a buscar uno un poquito más... ¿sabes? Es que, claro, como están todas las naciones, pues... Bueno, que es impresionante el libro. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, el libro tiene dos partes, ¿no? Digamos, que se entrelazan a todo lo largo del libro. Una, que es el ensayo en sí de André Labarrère, y la otra son esquemas que ayudan muchísimo para estudiar, para tener de un vistazo diferentes, cómo ha sido el desarrollo, o cómo son, porque no solo el desarrollo, ahora veréis, mira. Este, por ejemplo, es el cine rumano, ¿vale? Entonces, pues te explica aquí, de un vistazo tienes ya las obras clave, consideradas por Labarrère, y en el otro lado tienes el texto. Entonces, y a partir de aquí, pues pasas páginas, hay texto, y aquí te encuentras otro tipo de esquema que te explica, por ejemplo, difíciles cohabitaciones en la ex Yugoslavia, cine que representa esa difícil cohabitación con los serbios. Pues te pone un ejemplo, Paulovic, El olor del cuerpo, ¿no? Con los bosnios, Corderos y mamut, de Robert Dorin, y así todo, ¿no? Es que está impresionante el libro. Y cada una de las páginas presenta eso, como texto en la derecha y esquema en la izquierda. Y lo hace súper interesante. Aquí, por ejemplo, los ídolos, los temas de la glaciación y el de hielo. Ahora mismo estoy perdido, pero mm, sí, de la Unión Soviética, ¿no? Pues el héroe positivo se ve reflejado en cuatro ejemplos claros de la sátira de denuncia del régimen, al hastío y el desconcierto moral, y cada una pues con sus directores y con sus obras citadas. Y Pero que está, no he visto otro libro igual de esta cantidad de información y que realmente es una joya, ¿eh? es que yo lo que te quería decir, porque al principio, por lo poquito que nos has enseñado, a mí me vino a la cabeza un poco, si es una comparación un poco cogida ahí con pinzas, los típicos libros, también hay montones de mejores 1000 películas, los mejores 1000 discos que te van explicando ahí cada película y cada disco tal, pero veo que en este caso en concreto es toda otra cosa por completo, porque como tú nos acabas de enseñar, está toda una parte del escrito del autor con la explicación y a continuación estas infografías que tienen pinta de estar muy curradas, ¿no? Es decir, que Mm. hay un curro complementario entre infografía y lectura
para dar una información súper completa. Absolutamente, ¿no? Y evidentemente hay cines que han hecho más que otros, ¿no? No se puede esperar tampoco que de Birmania te escriba exactamente las mismas páginas que de Francia. Evidentemente también hay más, pero el hecho de que esté y que no estén otros me parece de lo más relevante, ¿no? Que te puedan generar una impresión de cosas que no estaban en tu cabeza ni habías pensado que pudieran existir. Dentro de eso, bueno, es que en Birmania, si quieres, por ejemplo, ¿no? Este que acabo de citar, lo podemos ver aquí un poco. 417, es que tampoco hay mucho escrito en Birmania. Yo no sé en qué años llega el cine a Birmania tampoco, ahora mismo. Bueno, pues dice que sí, que se remonta a la segunda mitad de los años 10, o sea, 1915-20, y ahí empieza con los documentales. Algunas compañías como la British Burma Film Company producen películas inspiradas en la mitología y el teatro de marionetas. Bueno, pues sí que empieza temprano. Pensaba que iba a ser un poco más tarde. Y aquí, por ejemplo, en conjunto tiene cine cingalés, bengalí. Pues claro, a lo mejor de cine bengalí, bueno, es que hoy en día también hay que remarcar que esto es del siglo XX. En el siglo XXI ya llevamos 24 años de gran expansión del entretenimiento y evidentemente se ha hecho muchísimo, ¿no? En todos los países. También de manera desproporcionada, pero sí. Pero yo te quisiera preguntar, ¿cómo es tu acercamiento a esta? ¿Cómo recomendarías tú que nos acercáramos? Es decir, es un libro que te lo empiezas, es decir, si eres súper fanático del cine, ¿es clásico libro que te empiezas del principio hasta el final? ¿O es más bien un libro de estos, oye, está todo el cine del mundo, voy a ir con calma, hoy abro, curioseo el cine de Birmania, mañana curioseo otra cosa? ¿Cuál es tu enfoque de lectura? Yo creo que el libro se presta a las posibilidades que has mencionado, pero creo que en especial la última esta de ir viendo el cine turco un poco y después mañana veo el cine tailandés, creo que es más enriquecedor. Sobre todo porque ya vas un poco más interesado, en tus intereses personales van a ir orientados siempre a descubrir algo en concreto. Y si ya eres un muy fanático del cine, evidentemente una lectura de esto te va a sorprender sí o sí, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, está el cine turco, y el cine turco tiene mucho, ¿no? Y en negrita te ponen las obras más importantes y después te ponen en rojo diferentes periodos, porque como es una línea cronológica, ¿qué ha pasado en Turquía en estos años, ¿no? Por ejemplo, las primeras medidas oficiales de censura te lo pone aquí en 1932. Y dice, bueno, pues evidentemente hay cosas que marcan también la cinematografía de un país, ¿no? Y nada menos que la fundación de la Cinemateca en 1965, pues te hace ver una idea cinematográfica muy interesante, ¿no? Haciendo ese juego. Y después sí, ¿no? Pues como decía, hay esquemas que son despertar de nuevos cines árabes, pues del 72 al 73. Y ahí hay, por ejemplo, en Kuwait, este ya es diferentes nacionalidades, ¿no? De Kuwait, Khaled El Sedik, con Marc Cruel, Argelia, Mohamed Bouamari, El Carbonero, y así, ¿no? Hay un montón, por ejemplo. Pero yo creo que una pregunta que se podrían estar haciendo muchas personas ¿es un libro para todos los públicos o es un libro para, bueno, es decir, está claro que te tiene que gustar el cine, pero es un libro para cualquier persona que le guste el cine o tendemos ya hacia un lector más especializado con una base de conocimiento o que quiera aprender más, conocer más, no lo sé. Yo diría que es un libro para curiosos, si te interesa y que tenga un interés sobre el cine. Si a ti lo que te interesa es el Joker, pues a lo mejor este libro te queda grande. Pero si quieres ver qué se ha hecho o cómo es el cine o quieres sorprenderte por una película de la cultura bereber
de lo que sea, ¿no? O la causa argelina, pues aquí tienes películas que te pueden llamar mucho la atención. Yo sí que lo hablaría en términos generales, ¿no? Porque, bueno, en verdad, como digo, o sea, si te interesa realmente el cine comercial último del siglo XXI, pues no, evidentemente, esto va a llegar hasta el siglo XX, ¿no? Si te interesa el siglo del cine XX, pues sí, es lo que diría, ¿no? Aquí, por ejemplo, tradición y modernidad, pues son temáticas que le puede interesar a cualquiera. También son temáticas que si te metes en un ámbito académico, pues evidentemente tu precisión y tu reflexión sobre esos temas van a ser más amplias o más precisas. Pero estamos hablando de películas y no estamos hablando de ensayo en sí, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, películas sobre... Ah, esta es buenísima. De vientos Garanjaba, de vientos cálidos, de relaciones entre comunidades, de tradición y modernidad, dentro de acontecimientos de la vida social política. Y bueno, esa película tiene que ver con la partición en India y cómo fue se centra en una familia y cómo fue cómo vivieron en esa familia los diferentes acontecimientos políticos de la partición, que fue el éxodo humano más grande de la historia. Y lo sigue siendo, creo. Entonces, sí, le puede interesar a cualquiera que le interese la cultura, el cine, cualquier seguidor de Human Television de Antrópolis le interesa, ¿sabes? O sea, eso es así. Que tampoco estamos hablando de un ámbito, no, esto no es el marca, ¿sabes? Esto no es deportes. Y al final, como una cosa lleva a la otra, del libro se pasa a cualquier peli. ¿Cuántas veces has abierto el libro buscando inspiración para ver una peli? Claro, claro. Eh, también hay que tener en cuenta que no todas son accesibles. O sea, en Internet están la mayoría, pero otras no, ¿no? O sea, a lo mejor estas películas no están en Netflix, ¿sabes? No, no, no. O sí, es que yo Netflix no lo manejo, pero a lo mejor sí que meten ya cosas, ¿no? O Filming, que tenía muchas cosas, ¿no? Es que yo Pero, en este momento estoy muy perdido. pero de todas formas, bueno, porque yo creo que ya nuestra audiencia ya tiene que ir conociendo y todo el mundo sabe que a Rubén le gusta sobre todo el cine asiático, no comercial, aquel fuera de los circuitos europeos más comunes. Bueno, estoy diciendo circuito europeo por ni siquiera mencionar el circuito estadounidense, pero en relación con otros cines que a lo mejor no son un poco más cercanos, es decir, el cine europeo, ¿qué tal está representado? Pues muy bien, o sea, eh, Un contraste o un choque entre la representación de estos cines más dominantes, más hegemónicos, en contraposición con los otros cines, y que no estoy hablando solo de uno tiene 30 páginas y el otro 3, ¿no? Sino digo, ves que hay un tratamiento más o menos de igualdad o que se le da más peso de determinadas escuelas nacionales, no lo sé. yo creo que se le da el peso apropiado a las escuelas que más ha influido. O sea, como decía, también Francia, pues evidentemente tiene mucho más que Birmania, pero también se explica al principio, antes de toda la historia de las cuestiones nacionales, las cinematografías nacionales y cuáles son las que han imperado en la historia del siglo XX, década por década. Y después te ponen las obras más importantes bueno, eso de la restauración, pero aquí hitos del lenguaje cinematográfico, porque también tiene una parte de teoría, y la teoría y está ligada a algunos autores concretos que han revolucionado el cine en un momento concreto y son de algunas nacionalidades concretas también. No se puede pedir tampoco que sean birmanos de principios del siglo XX, porque hay cosas que después se han desarrollado en ciertos países. Y, por ejemplo, aquí en Christian Metz le dedica bastante los grandes regímenes fílmicos
la crítica y teoría estética, cómo ha evolucionado, y los autores pues son desde Christian Metz a Deleuze o Epstein, Canudo, no sé quién es, y hay un montón más que no conozco muchos, pero los que, y Kuleshov, que ese sí lo conozco, los que he citado sí lo conozco, porque, o sea, es amplísimo, el mundo del cine es amplísimo, y me impresiona que este libro lo recoja también, ¿no? Al menos lo poco que yo sé, que yo tampoco soy un experto en esto, ¿no? No hay. Y Los además, principios del cine, ¿no? Te pone aquí, pues está desde Edison, Lumière, claro, la historia pues un poco, pero también te mete Liu Songlu, ¿eh? ¿Está ahí? O sea, que está bien, está bien. podemos decir que es una historia del cine que escapa a un relato unidimensional, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, los que tú citabas antes de Mil y una películas, que ahí pues entre Estados Unidos y Europa se reparten el 95%. Aquí no se reparte el 95%, pero evidentemente también tiene peso porque ha tenido más peso históricamente. Es que también hay cosas que yo creo que no se pueden negar, ¿no? Que si la industria del cine se ha desarrollado, en plan, es que incluso si uno lo intenta ver con otros ojos y que dice, vamos a ver la industria del cine en Europa, por ejemplo, pues está claro que España, por ejemplo, o Portugal, Grecia, pues a lo mejor no han tenido el mismo desarrollo ni la importancia que pudo tener Alemania y Francia, pues en las décadas del siglo XX, es decir, en las décadas de los años 20 y de los años 30, ¿no? O que no teníamos el mismo peso cinematográfico, creo yo, Claro. por lo que yo conozco. Aquí, por ejemplo, habla en otro apartado sobre las diferentes tecnologías que se han creado. Y la tecnología en color, la televisión como tal, ¿no? Como artefacto. Son artefactos que se producen en ciertos países también. Y que marcan, o lo del sonido. La primera película. Y eso fue también en Estados Unidos, transformó el mismo cine y la industria en sí. Los que llevaban el cine mudo cayeron en picado. La United Artists, el Chaplin, el que hizo el nacimiento de una nación, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, eran cuatro que crearon esta gran entidad y eso cayó en picado cuando salió el sonido. Es que también dentro de los mismos países también han habido muchos cambios. Pues eso. Entonces, conclusión y recomendación. Libraco sigue estando publicado, sigue estando en venta. Súper baratito, lo tenéis creo que por 10 euritos. Increíble precio, por cierto. Y poco más que añadir, o sea, os invito a que vayáis a echar un vistazo y os perdáis por el libro, que es un libro para perderse.